lo juntaban entre ellas y entre ellas se prestaban y se ayudaban y complementaban, pero porque todavía había lazos de confianza. Y eso es construcción de paz. Yo también estoy convencidísima y pues me parece que tenemos que tener muchas experiencias de ese tipo en muchos municipios. Gracias. Gracias, Pablo. No, gracias, Luz. Gracias a ti. Ahora, yo quería agregar un tercer elemento. Fíjense que con mucha frecuencia decimos que la gente no confía en las autoridades. Esto es algo que efectivamente podemos constatar, una realidad, por muchas razones. Que hay un bajo nivel de confianza interpersonal en la sociedad. Yo creo que así es, desgraciadamente así es. O sea, esta idea de que yo solo confío en mi familia, pero nadie más, pues explica, y a veces ni siquiera en la familia, esto explica pues estas limitaciones de la confianza interpersonal. Pero hay un tercer elemento, que es que las autoridades no confían en la ciudadanía. Ese es un elemento que hay que decirlo claro, porque parece que es una queja de que pues no confían en nosotros. Yo he sido funcionario público muchas veces, pero también les puedo decir que el gobierno y las autoridades y el funcionariado público muchas veces desconfía de la gente. Y por eso vamos a encontrar que en la relación entre Estado y ciudadanía, para ponerlo en términos generales, está mediado por un conjunto de reglas y de salvaguardas y de reglamentos, etcétera, etcétera, que están precisamente sustentados en un bajo nivel de confianza hacia la ciudadanía. Entonces se genera una situación muy viciosa, en la cual ni los ciudadanos confían en las instituciones, pero las instituciones tampoco confían en los ciudadanos. Es decir, la idea de que quién está detrás de esto, qué querrán estos, cuál es el líder que está moviendo esto, por qué es que quieren participar, es que ya vienen las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos reconstruir la relación con la ciudadanía poniendo el ejemplo desde las instituciones. Miren, la construcción de confianza no es un asunto de dar un taller de sensibilización. Es un asunto esencialmente de construir nuevas prácticas, nuevas relaciones entre la sociedad. Y que la autoridad ponga el ejemplo. No hay otra manera de hacerlo. Y en ese sentido, el hecho de que haya una autoridad que sea clara, que sea transparente, que habla con la verdad, que cumple lo que dice, que escucha a la ciudadanía, que incorpora sus observaciones, pues es de la mayor relevancia. Miren, déjenme contarles una experiencia que me tocó vivir varios años, cuando trabajé en el gobierno en la Ciudad de México, y es cuando construimos el programa comunitario de mejoramiento de barrios, que era un programa diseñado en clave participativa, en donde las propias comunidades presentaban sus proyectos. Por cierto, ningún proyecto podía ser inferior a $1,000,000. ¿Por qué? Porque se trata de que las intervenciones sean significativas. No se trata de repartir 20,000 pesos por aquí, 15,000 pesos por allá, que dan para comprar 4 focos y poner un arbolito. No, se trata de hacer un proceso de reconstitución urbana. Y además le dábamos el dinero a la comunidad para que hiciera las obras. Y la comunidad creaba un comité de administración y un comité de vigilancia. Poco pensado en la lógica de lo que es la estructura de las autoridades ejidales. Las dificultades que tuvimos para iniciar este proyecto estaban muy basadas en las reservas al interior del gobierno de entregarle directamente el dinero a la población. Se lo van a robar, no lo saben usar, van a ser ineficientes, etcétera, etcétera. Es lo que yo les decía, la desconfianza hacia la gente. Afortunadamente tuvimos todo el apoyo
político del jefe de gobierno para iniciar este proceso y se financiaron cantidad enorme de proyectos. ¿Y la conclusión cuál fue? El grado de ejecución de los proyectos era altísimo. Había un mecanismo de comprobación de gastos. Los casos en que se detectaron corrupción o desvío de recursos fueron mínimos. E inclusive, si comparamos esto con las revisiones de la Contraloría, encontraba mucho más desvíos por parte de autoridades que por parte de organizaciones comunitarias. Entonces, fue muy aleccionador en ese sentido. Que cuando se construyen prácticas distintas, efectivamente hay la posibilidad de que florezca lo mejor en la sociedad. Y esa para mí ha sido una experiencia muy, muy interesante. En otro proyecto que tuvimos, y esto es una anécdota que he contado varias veces, pero me impacta mucho, que era un proyecto de un programa que teníamos de programa de apoyo a pueblos originarios, que fue un financiamiento a una comunidad de Milpalta para un proceso de recuperación de memoria histórica. Se les entregó el dinero, se hizo el proyecto, etcétera, etcétera, pero no llegaban a comprobar los gastos. Y yo ya tenía que cerrar el ejercicio. Y entonces, pues, les mandé un oficio ahí un poco fuerte, en el sentido de que ya era urgente que cerraran y comprobaran todos los gastos porque teníamos que cerrar el ejercicio, etcétera, etcétera, cosas que ustedes saben mejor que yo. Y pues finalmente acordamos una cita y llegó una comisión de 25 personas. Desde Milpalta, que para quienes conocen la Ciudad de México es bastante lejos. Y entonces pues yo les planteé la problemática que teníamos de que no habíamos podido cerrar, etcétera. Y las personas responsables del comité de administración nos dijeron, mire, licenciado, la verdad estamos conscientes de que estamos en falta con la finalización de la comprobación, pero mire, de veras que le decimos la verdad. Le hemos dado vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y todavía no logramos ubicar en qué nos gastamos 27 pesos. Para mí fue una lección impresionante, ¿eh? O sea, por 27 pesos que no sabían exactamente en qué se los habían gastado y no tenían el comprobante respectivo, no habían podido entregar el cierre del ejercicio. Bueno, eso es construir confianza. Eso es asumir que la gente, cuando se le dan los medios, las capacidades y hay un marco regulatorio flexible, efectivamente cumple con sus responsabilidades. Pero en la medida en que a la sociedad no se le dé trato de una ciudadanía titular plena de derechos, y más bien todo esté basado en la cultura de la sospecha, la desconfianza, etcétera, vamos a poder avanzar muy poco. Entonces yo lo que quiero decir es que no solo es que la ciudadanía desconfía de las autoridades también desconfían de la ciudadanía. Y hay que cambiar las dos cosas. Es más, a ver, ustedes son autoridades, servidores públicos. Cuando están en el papel de ciudadanos, desconfían de las autoridades, de los trámites del policía, de esto, de lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, se ha corroído demasiado la autoridad del servicio público en el país. Y en ese sentido, recomponer y reconstruir la confianza es una tarea esencial, pero quien debe dar el primer paso o mover balón es el gobierno. En la medida en que construya prácticas diferentes, se van a ir generando concepciones diferentes. Si nada más lo que tenemos es rollo bonito, pero las prácticas siguen siendo las mismas, pues la realidad, la verdad, no se va a transformar de fondo y de raíz. Entonces dejo ese punto de la construcción de la confianza y la construcción de paz como un concepto ambicioso, complejo,
que implica muchas dimensiones, que no puede reducirse a la ausencia de violencia, pero que debe construir vidas libres de violencia, que es un proceso al mismo tiempo robusto y frágil, porque da certeza, da seguridad, pero como ya lo señaló Luz, en cualquier momento se viene abajo. Es mucho más difícil construirlo que destruirlo, y hay que estarlo alimentando cotidianamente. Y en ese sentido, el papel del desarrollo local es clave, porque la vida de las personas se desarrolla esencialmente en el ámbito de lo local. La vivencia humana es local por definición. Es el barrio, es la colonia, es el pueblo, es inclusive tu ciudad. Tú vives en un país, pero en realidad habitas en un lugar. Tu vida cotidiana sucede en un territorio específico. Y en ese sentido, el desarrollo local es crucial para generar procesos de inclusión social, de identidad colectiva, de acción colectiva, de recuperación de espacio público. Y el papel de los municipios es un papel central en esa dirección. Y luego yo soy consciente de que pues el federalismo mexicano va a tener que sufrir transformaciones importantes. O sea, ahorita realmente se está abriendo un debate sobre el federalismo mexicano y el papel que debe jugar cada una de las instancias, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. No tarda en resurgir el debate sobre el cuarto nivel de gobierno. Ustedes mismos saben en los municipios que siempre hay un nivel inferior, no en el sentido de jerarquía, sino de gestión en los municipios, que tiene que ver con subagencias municipales, agencias de gobierno, tiene muchos nombres y en algunos casos la relación con los municipios es bien tensa, bien compleja. Eso también incluso se vive en las alcaldías de la Ciudad de México, particularmente en las zonas de pueblos originarios. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados para un debate fuerte sobre el federalismo y sobre el municipalismo. Es uno de los asuntos estructurales del Estado mexicano. Ahora hay muchas inquietudes respecto a cómo debe construirse el nuevo federalismo mexicano, qué es el nuevo municipalismo del país. Pues ya saben, se han hecho iniciativas de diferente tipo. Ahora tenemos municipios que el gobierno dura 4 años, otros que dura 3 años. Tenemos municipios de millones de habitantes y municipios que a veces llegan a 2,000 personas. O sea, tenemos una variedad y una heterogeneidad enorme en ese sentido. Y además el municipio ha estado en el centro de los debates de la arquitectura del Estado mexicano en los últimos 30 años. Y además ha pasado de ser en algunos periodos el depositario de todas las virtudes y en otros el depositario de todos los defectos. En algunos momentos se le considera la célula fundamental de la democracia y del desarrollo y el nivel más cercano de gobierno, etcétera, etcétera, y en otros se considera el eslabón más frágil, el que puede ser capturado por el crimen, donde predomina la corrupción y la falta de rendición de cuentas, etc. Entonces, el municipio es una clave central de la estructuración del Estado y del tipo de desarrollo local que queremos. ¿Qué tipo de desarrollo local? Pues es un desarrollo que genera integración social, creciente igualdad social y sustentabilidad ambiental. Y en ese sentido, por ejemplo, los gobiernos municipales tienen una labor fundamental a desarrollar en términos de lo que es la Agenda 2030, por ejemplo, que ustedes deben conocer muy ampliamente. Fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la gestión de las dimensiones ambientales, que en buena medida recaen en los ámbitos
municipales. Entonces, el gobierno municipal y la estructura municipal es clave para políticas de desarrollo local. Y aquí hay un elemento que a mí me parece de la mayor importancia, que es que los gobiernos municipales son los que por definición debieran tener en el centro de su actividad la gestión del territorio y la visión del desarrollo local como desarrollo territorial. A veces se ha generado una situación en la cual, por ejemplo, los gobiernos municipales se calcan en su estructura de los gobiernos estatales. Y entonces el organigrama de unos y otros se parece, nada más que las escalas son muy diferentes. No, la escala municipal implica que esencialmente, si es un gobierno de proximidad, como se ha dicho, si es un gobierno de cercanía, es un gobierno que tiene que tener esencialmente una visión territorial del desarrollo. Ese es el gran valor agregado que tienen los gobiernos de tipo municipal. Y es muy difícil tener desarrollo local si no tenemos también el desarrollo de las capacidades de los gobiernos municipales. Sabemos que el entramado jurídico es muy complejo. Sabemos que además la fiscalidad mexicana probablemente va a tener que tener una revisión muy significativa, porque uno de los rasgos distintivos de la fiscalidad mexicana es la baja capacidad de cobro de los gobiernos municipales. Y en general, el hecho de que, medido por cualquier estándar internacional, la recaudación de los municipios mexicanos, me refiero sobre todo a los grandes, respecto a el impuesto clave de las autoridades municipales, que es lo que conocemos como el predial, es extraordinariamente bajo. El nivel de dependencia de los gobiernos municipales respecto a la hacienda pública federal o de los estados es muy grande todavía. Y eso les resta muchísima capacidad de movimiento. Un reto es asumir la importancia de los gobiernos municipales y al mismo tiempo plantear la urgencia del fortalecimiento y desarrollo institucional de los gobiernos municipales. En muchos casos son gobiernos muy operativos, es lógico, porque tienen que estar prestando servicios, pero hay excepciones, conozco el del caso de la ciudad de Puebla, Guadalajara también, la Ciudad de México, en donde se van construyendo instituciones de planeación robustas, lo cual es absolutamente fundamental, crucial. Pero en otros casos, pues no se tienen estas capacidades institucionales y sin procesos de planeación de fondo es muy difícil tener una lógica de desarrollo local. Ahora, desarrollo local no significa autarquía, no significa desvinculación del resto de las dinámicas de otros municipios, de otras regiones, de las entidades federativas y del propio país, pero implica fundamentalmente entender que el aprovechamiento de los recursos, potencialidades y capacidades de los municipios es crucial, que tenemos municipios que tienden a expulsar población por el hecho de no ofrecer alternativas de desarrollo, de ingreso, de inclusión laboral. Tenemos otros que son crecientemente municipios receptores de estos nuevos flujos de movilidad humana. Y el desarrollo local nos lleva a un asunto también muy importante, que es que el país tiene demasiadas brechas territoriales. Es decir, el grado de desarrollo local
es muy diferente entre una y otra región, entre uno y otro lugar. Y esto genera unas disparidades en términos de goce de derechos, oportunidades, infraestructura, etcétera, etcétera, que se vuelve parte de la matriz de la reproducción de la desigualdad social. Entonces, en ese sentido, si queremos tener un desarrollo local fuerte, se requiere no solo que el municipio haga un esfuerzo significativo, sino que esto forme parte de una política estatal y nacional de cierre de brechas de desigualdad territoriales. Porque en el país son muy grandes las diferencias en calidad de vida, acceso a servicios, acceso a oportunidades, goce de derechos entre los territorios al interior de una misma entidad federativa. Y por eso, pues también se dan bastantes roces entre municipios, autoridades municipales, etcétera. Entonces, el desarrollo local implica desarrollo territorial, implica llevar a los mejores niveles de bienestar, los recursos y las alternativas disponibles. Pero para esto se requieren dos cosas. Se requiere capacidad de planeación y una lógica participativa. Es decir, si tenemos una visión territorial, es obvio que pues, la población conoce bien el territorio. Y además aquí hay que desarrollar algo que los urbanistas denominan la topofilia. ¿Qué es la topofilia? Pues es la querencia, pues. Es el apego al territorio, el cariño por el territorio, por la tierra, por el terruño, por la patria y por la matria. Y en ese sentido, políticas de apego, políticas de reivindicación de los talentos, las capacidades, los valores, la riqueza, toda la dimensión intangible de la cultura es básico. No se puede construir desarrollo local sin políticas culturales fuertes. A veces lo vemos como que pues, hay mariachi para el 10 de mayo. No, no, no. Las políticas culturales tienen que ser políticas que cohesionen a la gente, que la incentiven a construir lazos solidarios. Y en ese sentido, un elemento que es crucial en las políticas de desarrollo local tiene que ver con la dignificación y expansión de los espacios y los servicios públicos. O sea, aparte del deterioro social del país, ha tenido que ver con el deterioro de la idea y de la aspiración de lo público. Y la idea de que pues mejor cada quien se rasque con sus uñas y su billetera y su tarjeta de crédito cuando la tenga para acceder a determinados bienes. En cambio, la idea de espacio público es una idea muy vinculada a desarrollo local. Porque desarrollo local no es solo la suma de las actividades económicas y sociales de los hogares y las personas. Tiene que ver con la construcción de sujeto colectivo. Y en ese sentido, por ejemplo, el hecho de que en una determinada ciudad los servicios de basura funcionen, la iluminación pública sea adecuada, se respeten las normas de tránsito, se generen espacios verdes, haya suficientes actividades deportivas, recreativas, haya apoyo a las iniciativas culturales de la población, la gente acuda al espacio público y no solo al centro comercial. Todas esas son cosas muy valiosas. Todavía en nuestras ciudades y pueblos, pues la gente va al centro a ver qué hay. O sea, sin un propósito definido, simplemente se asume que es un espacio público y voy a ir a pasear ahí a ver qué veo. Esas son cosas muy positivas. Entonces, la potencia de las políticas culturales que congregan a las personas, que establecen vínculos sociales, que reivindican el papel de lo público,
generan una dimensión de igualdad que es importante. En principio, en un parque todos somos iguales. En principio, voy a utilizar el caso de la Ciudad de México, en el metro todos somos iguales. O sea, el espacio público tiene esa virtud de igualación social, al menos simbólica. Y además de la idea de que hay un patrimonio común. Es decir, el parque, la comunidad, la cancha deportiva, el vivero, lo que ustedes quieran, es patrimonio de todos. Y en ese sentido, eso ayuda a construir relaciones de confianza. Pero hemos tenido un periodo largo de desprecio de lo público, de que lo público es lo de los pobres, cuando lo público es lo de todos. Y los bienes públicos han ido perdiendo el carácter aspiracional y debieran irse convirtiendo en eso, en bienes aspiracionales, como lo son nuestras universidades públicas, por ejemplo. La UNAM, la UAP, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UDG. La gente no quiere ir a la universidad, quiere ir a esas universidades. El caso de la UNAM es un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Porque se constituyen como bienes públicos deseables, aspiracionales. No la idea de que lo público es para el que no tiene para pagar. No, lo público debiera estar en el centro. Lo público debiera ser el principal instrumento de acceso a la satisfacción de necesidades. Y en ese sentido, pues todas las políticas de desarrollo local que vayan dirigidas al fortalecimiento de lo público generan identidad, generan integración, generan apego, generan solidaridad. Entonces, pongo mucho el acento en la importancia de los bienes públicos y de los espacios públicos como instrumentos detonadores de desarrollo, pero también de cohesión social y de construcción de paz. Entonces, en ese sentido, a los gobiernos municipales les es muy importante la dimensión de sus políticas culturales, de sus políticas de espacio público. De alguna manera, también nuestra legislación en materia de gobiernos locales pues tiende a estar un poco desfasada. O sea, se piensa mucho en los gobiernos municipales como todavía en una lógica, pues ya de hace mucho tiempo, de gobiernos que tenían que ver con la basura, la iluminación, el drenaje y servicios básicos, pero que no abordan otras dimensiones. Entonces, la dimensión cultural, la dimensión de espacio público es fundamental. Y el otro elemento clave son las políticas de desarrollo económico. Es decir, tampoco hagámonos ilusiones de que si la población no tiene posibilidad de acceder a ingresos suficientes o por lo menos decentes, entonces se va a generar una situación de gran cohesión social, gran integración social, o inclusive que la gente no esté pensando en irse a otro lado. Entonces, las políticas de desarrollo económico son muy importantes y establecen una tensión muy difícil, porque a veces en aras del desarrollo económico se sacrifica la dimensión social, la dimensión fiscal o la dimensión ambiental. Es decir, que pongan la fábrica, tenga las implicaciones que tenga, que no haya sindicato, que no se respeten los derechos laborales, que pues si contamina, pues allá hagámonos de la vista gorda, porque lo que nos interesa es que haya empleo a cualquier costo. Fíjense qué dilemas tan complicados, ¿no? Entonces se requieren desarrollo económico, pero es un desarrollo económico que no puede estar pensado solo en lógica de atraer inversiones al costo que sea y a costa de lo que sea. Hay que atraer inversiones, sin duda alguna, pero hay que establecer una serie de reglas y además aquí pues se vuelve muy perniciosa la competencia entre los municipios. A ver quién da más, a quién ofrece condiciones mejores.
yo te doy 10 años sin predial, pues yo te doy 20, yo te garantizo y te dono la mitad del terreno, pues yo te dono todo el terreno. Hay una carrera hacia el fondo, hacia abajo, que hay que revertir, porque eso no es desarrollo de veras. Y finalmente, el desarrollo local implica también desarrollar las capacidades productivas locales. El ámbito de la economía social y solidaria en México todavía tiene un campo posible de expansión y desarrollo muy grande. La gente no deja de trabajar, como lo hemos visto incluso durante la pandemia, aún a riesgo de su salud, pero muchas veces es un trabajo de sobrevivencia individual que te permite medio sacar el día, pero no más que eso, o no mucho más que eso. Entonces, fomentar la organización, fomentar la asociación, introducir mayor valor agregado a las actividades productivas, salir hasta donde sea posible de una lógica de sobrevivencia inmediata, construir tejido productivo desde abajo, es parte de la tarea que pueden llevar a cabo los gobiernos municipales en lógica de un verdadero desarrollo local. Es decir, no apostar simplemente a cierta lógica de atracción de inversiones que por definición pues es excluyente. Si se va a un municipio no se va a otro. Y por definición es selectivo porque tampoco hay tantos proyectos de inversión para incluirlos en todos los municipios. Pero en todos los municipios hay gente productiva. En todos los municipios hay gente trabajadora. Se trata de ofrecerles mucho mejores condiciones de trabajo en una idea de ir escalando socialmente sus capacidades productivas, vincular, desarrollar, asociar, generar nuevas cadenas de valor entre generación de productos y comercialización, desarrollar iniciativas que van en la dirección de que se tengan economías locales más fuertes. Porque sin economías locales más fuertes, todo lo demás es muy difícil. O todo lo demás es también muy precario, muy limitado en términos de los alcances que se pueden tener. La gente quiere sus municipios. La gente quiere sus territorios. Así como digo que hay una pérdida de confianza, yo diría que se mantiene este apego al territorio, este apego al terruño, esta topofilia. Y estos procesos pueden ser reconstitutivos a través de acciones públicas decididas. A mí me tocó conocer, y estuve varios días, la experiencia de la reconstitución urbana de la ciudad de Medellín en Colombia, que es uno de los procesos más exitosos de América Latina. A través de una idea que a mí me parece central. No es de que de primero los pobres, es además a los pobres lo mejor. Entonces, en las zonas más duras de Medellín, de donde venía el sicariato, de donde venían todos estos muchachos que asesinaban por una pequeña cantidad de dinero, se construyó infraestructura pública de altísima calidad. Parques, biblioteca. Población que vivía en los cerros, que tardaba hora y cuarto en bajar a la ciudad, le construyeron el metrocable para que bajaran en 5 o 10 minutos. Se fomentaron las actividades culturales y se le dio la vuelta. No solo bajó sistemáticamente la violencia, sino la gente que antes ocultaba que vivía en la Comuna 13, por ejemplo, que era de donde venían muchos de los sicarios de Pablo Escobar, ahora decía, yo vivo en la Comuna 13. Yo vivo donde está el parque biblioteca. Fíjense qué cambio tan importante. Y son esas zonas así de grandes montañas en donde es la primera vez que a mí me tocó ver que construyeron escaleras eléctricas al aire libre para que la gente pudiera entrar y salir. Ahora la Ciudad de México está empezando a hacerlo.
Porque claro, si tú pones 300 escalones, pues claro que hay una escalera, pero 300 escalones son una barrera de acceso para muchas personas. Y entonces se genera un ambiente totalmente diferente. Un cambio siempre conduce a otro cambio. Fíjense qué cosa tan interesante lo de Medellín. Cuando pusieron el Metrocable, que lo que hace es que es un teleférico que vincula las colonias en las zonas altas de los cerros con el metro que está en la parte baja de la ciudad. Y entonces empezó a surgir un movimiento artístico de pintar murales en las azoteas. Porque ahora la gente que venía bajando en el teleférico ya no veía un muro, veía una azotea. Y entonces lo que uno iba encontrando ahí eran dibujos y murales urbanos en las azoteas. ¿A alguien se le ocurrió que esto iba a pasar? No, esto es parte de los procesos de socialización, de desarrollo de la creatividad. Se generó una situación tan espectacular en términos de esta política de reconstitución urbana que se llevó en Medellín, Colombia, que a mí me llamó mucho la atención, que estamos hablando de las zonas más peligrosas de América Latina, ¿eh? No estamos hablando de cualquier lugar. Que años después de todo este proceso, en una conversación con una señora, le decía, oiga señora, ¿y ahora cuál es el principal problema que tienen? Pues mire, varios, pero uno de ellos es que viene mucho turista y cómo fastidia. O sea, un lugar en el que no quería estar nadie, ahora la gente decía, caramba, pero si antes estábamos aquí sin tanto turista, por haber sido un hecho de tanto éxito que ahora era parte inevitable de una visita a Medellín, Colombia, ir al Metrocable y a Santo Domingo o a la Comuna 13. ¿Qué quiero decir con esto? Las cosas pueden cambiar. Y una política de desarrollo local potente, no pequeñas accioncitas, no picoteos por ahí, potente, con dimensión participativa, que genere un proceso redistributivo, que cierre brechas de desigualdad, construye nuevas identidades, construye nuevas confianzas. Por ejemplo, en los parques biblioteca que están ahí, son creo que 4, en Medellín están abiertos 363 días al año, solo se irán 2 días al año, 25 de diciembre y 1 de enero, instalados en las colonias de donde surgió el sicariato, como les decía. El parque biblioteca tenía préstamo de laptops a domicilio. ¿Por qué fue posible eso? Porque se reconstruyó la confianza. Porque se reconstruyeron nuevas relaciones sociales. Se generan nuevos valores en la sociedad. Se mueve la barrera, la línea de lo que está permitido, de lo que no está permitido. Y se generan procesos de apropiación social. No quiere decir que sean resueltos todos los problemas, pero sí les quiero decir que un desarrollo local de alta densidad, que es muy importante, de alto impacto, que tenga una dimensión participativa, puede significar un cambio de época en la existencia de barrios y ciudades. No quiere decir que sea el cielo, pero sí deja de ser el infierno. No quiere decir que estén resueltos todos los problemas, pero se sitúan en una perspectiva muy diferente. Y el patrón que yo considero de éxito es cuando la gente, en lugar de ocultar dónde vive, lo exhibe. Quiere que se sepa. Porque se siente orgullosa de su espacio. Recuperar el orgullo por el local, por el lugar donde se vive, por el barrio, la ciudad, la colonia. Es posible hacerlo y debe ser parte del objetivo de un desarrollo local de carácter inclusivo. Lo que cambió en el caso que les estoy diciendo
de Medellín, Colombia. Y vamos a ver cómo impacta esto, por ejemplo, ahora que se están construyendo los cablebuses en el Estado de México, en Iztapalapa, en Cuautepec, etcétera, el impacto que va a tener esto, es esta idea de que las zonas más depauperadas tienen derecho a acceder a los mejores servicios. Mientras sigamos pensando que a los pobres les toca la pobreza, y la pobreza en políticas públicas, efectivamente las brechas de desigualdad se van a mantener. Por eso, una política de desarrollo local tiene que tener en el centro cierre de brechas, cierre de brechas, cierre de brechas y desigualdades territoriales, urbanas, de servicios, de género, sociales y al mismo tiempo reivindicación del espacio público como espacio de encuentro de toda la ciudadanía. Pues esas son las ideas que les podría compartir y esto significa un círculo virtuoso entre desarrollo local, construcción de paz y cohesión social. Muchísimas gracias, Pablo. Me parece que cubriste completamente las expectativas que teníamos de esta sesión, en donde consideramos fundamental los aspectos que he señalado en cuestión de cómo la importancia de la entidad en el territorio es fundamental para el desarrollo, cómo están conectados, y cómo de esta identidad va reforzándose en términos de cohesión social la parte fundamental que es el sentido de pertenencia, pero un sentido de pertenencia, como dices, de orgullo, de sentirme parte de algo, ¿no? Entonces, esa parte reivindicativa, que solamente a través de un proceso de desarrollo muy incluyente, ¿no? Donde se combata realmente la exclusión y no sigamos manteniéndola al margen, ¿no? A ver cómo la incluimos, sino que sea realmente un proceso de inclusión social, donde estas brechas de desigualdad son fundamentales si queremos realmente combatir la exclusión social y si realmente queremos generar procesos de integración a partir de un desarrollo incluyente. Entonces, me parece que exactamente en ese sentido es como veíamos la parte de cómo vinculamos cohesión con desarrollo local. También en ese aspecto, cómo el desarrollo implica mucho más cosas que la pura inversión o el ingreso de inversiones, ¿no? Sino pensar realmente en una lógica de desarrollo y, como bien mencionas, pues el desarrollo local ahora tiene que ser sostenible y tiene que tener las tres dimensiones. La dimensión económica, claramente, no solamente de inversión, sino la economía en términos de cadenas locales de valor, ¿no? O sea, los pueblos, municipios que están ahora en una lógica de turismo, pues tendrían que incluir bienes y servicios producidos en el propio municipio, no solamente exportarlos de otro lado, para que realmente esa riqueza y ese desarrollo se vaya generando, incluyendo las distintas oportunidades que les brinda el territorio. La ventaja ambiental en muchos lados, ¿no? Donde el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los bienes comunes, los bienes naturales, pues es un atractivo y también es un recurso que a veces no se ve, ¿no? Que a veces lo degradamos, el agua, los bosques, los mares, las lagunas, pues no se les ve como un recurso valioso que hay que cuidar y que se puede convertir claramente en un foco de desarrollo si lo sabemos integrar plenamente. Entonces, me parece que esta dimensión de sostenibilidad, sustentabilidad, donde lo ambiental no puede convertirse en algo secundario, sino central también en estas condiciones que estamos viviendo, es fundamental para el desarrollo local. No podemos descuidar la parte ambiental. Y en ese sentido también vemos que esta cuestión de la cohesión territorial, ¿no? O sea, no puede haber la competencia entre municipios, se tiene que buscarse mejores condiciones legislativas, de leyes donde permita esa asociación municipal en la suma de intereses, ¿no? Y no de competencias, porque si no, pues el deterioro de un territorio cercano pues va a tener efectos negativos en el futuro, ¿no? Entonces tenemos que buscar estas alianzas que desafortunadamente no se dan mucho todavía, la legislación no permite a estos gobiernos subnacionales a partir de acuerdos, ¿no? De municipios que podrían tener un proyecto común de desarrollo. Entonces me parece que también la asociatividad municipal pues va a ser crucial para nuevos modelos de desarrollo, como bien lo menciona. Y por último, también me parece que esta dimensión participativa pues va a ser como fundamental. Lo que ya hay en Puebla con las presidencias auxiliares o en Tlaxcala, ¿no? Como estos subgobiernos comunitarios que ayudan muchísimo, ¿no? Para la distribución de la riqueza, de los bienes y de las políticas, pero también debe de convertirse en espacios de toma de decisión conjuntos para una planificación que trascienda desafortunadamente la limitación del tiempo del gobierno municipal, que son 3 años, y se dice en el gobierno municipal, el primer año es para aprender, el segundo que ya aprendimos cómo hacerlo, pues en el tercero ya nos vamos. Entonces tiene que haber esta lógica de pensar el territorio, el gobierno municipal, como puede trascender esta lógica del gobierno que dura muy poco, ¿no?
y en esta lógica de pensar el territorio de manera integral, entonces me parece que solamente con procesos participativos, como nos comentas, con buenos proyectos de desarrollo local que vayan incluyendo y integrando, que vayan atendiendo estas brechas de desigualdad, pues tendremos mejores resultados y realmente un enriquecimiento de una cohesión territorial, no solamente social y comunitaria, sino pues donde creemos que es fundamental que los territorios se vayan desarrollando de manera conjunta. Y en ese sentido me parece que también esas políticas de desarrollo local tendrán que convertirse en una suma de políticas de desarrollo regional, pero con una buena integración de las partes, ¿no? De no solamente pensar, cuando pensamos proyectos regionales es como grandes proyectos, ¿no? Y no como proyectos gestionados desde abajo. Entonces me parece que también habría que poner muchísima atención a estas ventajas comparativas que hay en muchos lugares y que no se han sabido a veces atender e incorporar porque no se incluye la visión de los sujetos en el territorio. Entonces me parece que también en ese sentido la ciudadanía tiene que jugar un rol fundamental y también una ciudadanía más sustantiva, más participativa del desarrollo y en ese sentido también pues tiene que demostrarse con interés también de sentirse un sujeto del desarrollo. Me parece que esa es la intención que estamos teniendo porque sin todos esos elementos, sin cohesión, sin desarrollo local, sin desarrollo integral, pues no va a haber la paz que estamos necesitando este país. La paz se fue perdiendo también por estas desigualdades, por estas brechas territoriales, por ese desarrollo desigual que vivimos en el país, ¿no? Entre ciudad y campo, entre el norte y el sur, entre los que tienen industrias y los que aparentemente solo tienen bienes naturales que no se les daba el valor que se tenían, pues vamos perdiendo este tejido social que se nos ha ido debilitando y que si no desarrollamos estas estrategias de cohesión, desarrollo y participación ciudadana, gobiernos cercanos a la gente, pues va a ser muy difícil restaurar lo que bien mencionas, que es el tema de la confianza. Que es también lo que se ha ido perdiendo, no solo confianza entre la autoridad, sino la confianza entre la propia ciudadanía, desconfiar del vecino, desconfiar de la comunidad de enfrente, que nos vemos como hábitos de competencia, que se va a quedar con los recursos que me tocaban a mí, pues va generando todo este proceso de un malestar social que ha ido creciendo porque ya no nos sentimos orgullosos de antes como teníamos de nuestros territorios. Entonces me parece que en esta búsqueda que tenemos en el Indesol de esta iniciativa, exactamente vayamos encontrando esas palancas que nos permitan generar cohesión social, que nos permitan fortalecer la cultura de la paz, pero una cultura de la paz que se traduzca en cuestiones muy concretas. La cultura es cultura de la paz, que genere identidad, que sentido de pertenencia, es cultura de la paz, y por eso pues, no se puede disociar del desarrollo local. Y con las experiencias que nos comentas de Medellín, también recordar que pues, el municipio en América Latina ha sido el bastión de muchas iniciativas de gobiernos que han innovado mucho más a veces que los gobiernos nacionales y a veces se nos pierde dentro de la brújula, ¿no? Entonces me parece que también es fundamental, por eso queremos sistematizar estas experiencias, compartirlas, no dejarlas que se pierdan, que queden en buenas intenciones, sino entonces podemos, y esa es la intención con Geografías de Paz también, que podamos sistematizar estas experiencias que están surgiendo a partir de esta iniciativa para poder decir que se puede, que hay distintas maneras, no hay una manera única. Me parece que en ese sentido es la apuesta que estamos haciendo y que creemos que con INAFED pues podemos, en muchos de estos aspectos que mencionas, del nuevo municipalismo, de la nueva coordinación que debe haber a nivel territorial entre los gobiernos y procesos participativos donde la gente tome las decisiones, pues sabemos que va a detonar esta confianza y un poco fue lo que vivimos en el programa de conversión hace el año pasado, donde comunidades que históricamente nunca habían tenido opciones de desarrollo, que no tenían recursos, a través del programa de conversión reconstruyeron sus escuelas, reconstruyeron centros de salud, parques recreativos, hicieron proyectos culturales, hasta de servicios básicos que el municipio en ese momento no tenía para darles, pues se convirtieron en detonadores de desarrollo, de confianza, de cohesión, de participación, de orgullo de muchas de esas comunidades de sentirse que sus comunidades otra vez salían al mapa, ¿no? Que se empezaron a enorgullecer de su proceso social, que me parece que es la apuesta que estamos teniendo con esto. Entonces, sin más, le quisiera la palabra a la licenciada Rosales para que nos cerrara esta sesión. Antes, recordarles que el próximo jueves les invitamos muchísimo a la siguiente segunda sesión de estas sesiones prácticas que tenemos, porque ya empezaremos a dar los elementos básicos, sustanciales para el desarrollo de sus proyectos, de sus estrategias o de sus programas a nivel municipal, para que pues vayamos aterrizando todas estas ideas, aprovechemos toda esta riqueza que nos han dado todos y todas los ponentes y las dos que nos faltan, para ya ir perfilando por dónde queremos ir haciendo convergente todas estas inquietudes que ustedes tienen, lo que ya tienen trabajado, lo que ya tienen implementado, y pues le empecemos a dar una forma que nos permita de manera conjunta pues ir viendo cómo se van a implementar estas opciones que les hemos presentado a través de los panelistas y de las iniciativas que ustedes ya vienen trabajando. Entonces les recordamos que el próximo jueves a las 4 de la tarde tendremos la segunda sesión de trabajo para ir aterrizando sus proyectos
Y recordarles que el próximo jueves tendremos esta sesión con el especialista en el tema de mapeo de alcances, que esta nueva metodología como un mecanismo novedoso de ir registrando los logros, los éxitos que a veces tenemos y que en la planeación tradicional, en la planeación por resultados, que se basa básicamente más en la ejecución del presupuesto más que de los alcances sociales o del marco lógico, que es una estructura también que digamos contribuye a una nueva metodología de registrar estos aspectos que a veces enriquecen mucho los procesos y que a veces no vemos por la manera en que reportamos o medimos nuestros alcances y logros. Entonces, les recordamos que el próximo lunes tendremos esta sesión y entonces, sin más preámbulo, le daría la palabra a la licenciada Rosales para que nos despida de esta sesión y agradeciéndole mucho a Pablo su intervención y por iluminarnos y darnos estos elementos. Pues muchísimas gracias. Creo que la conversación fue riquísima. Yo considero que todos los que están integrando este grupo de geografías de paz, pues seguramente se están preguntando, y ese es lo rico de estas reuniones, ¿cuál va a ser el proyecto que van a impulsar en este proceso dentro de Geografías de Paz en sus municipios? Creo que está clarísimo que si queremos un proceso que construya paz, tiene que venir acompañado con desarrollo social, con desarrollo local, tiene que venir acompañando la inclusión social, tiene que venir acompañando este sentido de pertenencia, tiene que venir acompañado de que el proyecto genere la confianza hacia la comunidad y la confianza de la comunidad hacia las instituciones, como que va de ida y vuelta, como que tienen que ser políticas de los proyectos que lleven ese trabajo que fortalezca el tejido social, que fortalezca la cohesión social, que estamos de acuerdo en que se ha ido deteriorando en unos lugares más que en otros, no nada más por el fenómeno de la cantidad de gente, sino por la forma en que se trabajó y la forma de percepción de la ciudadanía hacia las autoridades. Entonces, creo que nos quedó claro y estoy segura que los proyectos que ustedes generen va a ser con este sentido tan humanista, tan claro de que la paz, yo me quedo recordándoles lo que el maestro Yanes inició diciendo que la paz no es la ausencia de, no es la ausencia de guerra, no es la ausencia de violencia, la paz es la construcción de lazos de solidaridad, lazos de inclusión, lazos de igualdad que lleven a elaborar proyectos, sean productivos, sean proyectos comunitarios, sean para rescatar espacios, sean para proyectos culturales, lo que sea, pero que lleven esta clara definición de que sean proyectos que generen inclusión, proyectos que generen igualdad, proyectos que generen la palabra que tenemos que darle toda la vida del mundo, que se llama solidaridad. Pues muchas gracias de veras por esta charla y pues el reto tan grandote que tenemos de crear esos proyectos. Ojalá y Pablo nos pueda seguir acompañando para ver qué vamos construyendo. Ya sabes que soy súbdito de tus caprichos. Pablo, esto es clave. Es clave, estoy segura que vamos a lograr muchas cosas. No le hemos querido que este curso, y ustedes lo saben, todos los que nos están escuchando de INAFED, no quisimos que fuera un llamado amplio a todos los municipios o a todos los servidores, porque estamos dando pasos certeros. No es un curso que nos dé teoría sobre geografías de paz, sobre procesos de paz. Es un curso donde nosotros, a través de este modelo de intervención comunitaria,
queremos generar procesos y eso pues tenemos que irnos acompañando y tenemos que estar muy cercanos. Y entonces pues agradezco la confianza a todos los que nos están escuchando y estoy segura de que van a salir cosas riquísimas que después podemos multiplicar en muchos municipios del país. Ahorita se decidió que entraran 18 municipios, pero tenemos claro que es como para hacer dar elementos que nos ayuden a perfeccionar el modelo que tenemos para después poderlo, pues, compartir con muchos más municipios. Entonces, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos, pues. Claro que sí. Excelente. Muchísimas gracias. Estamos pendientes y esperemos que nos acompañen en la próxima. Pablo, nuevamente te agradecemos y estamos en este proceso de participativo. La idea es que ustedes compartir para participar. Siéntanse ustedes partícipes de este primer esfuerzo que estamos haciendo Indesol y INAFET en este curso, y la idea es sumar, crear juntos alternativas y en ese sentido los consideramos parte fundamental de este proceso. Les agradecemos y nos vemos el próximo jueves y el siguiente lunes para la siguiente conferencia. Muchas gracias y buena tarde. Hasta luego. Gracias.